Nos dijeron que la espiritualidad tenía que verse de cierta forma, pero para muchos se volvió tradición, compromiso, una obligación desconectada de la realidad, una carrera que los dejó vacíos. Pero seguimos buscando una fe más profunda, más honesta, más real, más abundante, más viva. No estás solo. Soy Miguel Pulido y te doy la bienvenida a Pródigo, el podcast. Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Estamos recomenzando muchas cosas, dentro de ellas el hecho de que ahora el podcast va a ser en video. Entonces toca acostumbrarse a esta nueva realidad, a varios cambios que están ocurriendo dentro del podcast. Por ejemplo, incluido el nombre del podcast. Vamos a seguir en la misma línea en donde veníamos trabajando. Pueden escuchar los episodios anteriores, pero hasta el día de hoy el podcast se llamaba Para la Biblia Real y ha cambiado de nombre al podcast Pródigo. Así de simple como eso. Y la pregunta que tenemos que hacer es ¿por qué lo cambiamos? Resulta que Para la Biblia Real fue un podcast que me ideé hace muchos años atrás. Ustedes pueden revisar en Spotify, por ejemplo, y pueden encontrar que tengo episodios de hace casi 5 o 6 años atrás o incluso más. Y nació en una época donde los podcasts no eran tan populares como son hoy y eran exclusivamente de audio. Yo simplemente empecé grabando con el micrófono de mi computador. Los primeros episodios, ustedes lo pueden escuchar, son episodios que tienen mucha reverberación porque obviamente el ambiente no era tan profesional ni tan organizado como poco a poco fue evolucionando. Poco después, mi esposa me regaló un micrófono pequeño, el cual yo conectaba a mi celular y desde ahí grababa los episodios del podcast durante mucho tiempo, hasta el último episodio que pueden escuchar antes de este lo grabé de esa forma. Pero pues han habido cambios, han habido modificaciones, entonces ya el micrófono que tenía no funcionaba y de muchas formas yo también me desanimé sobre, bueno, ¿qué puedo hacer aquí? ¿No es cierto? O sea, sentí que en algún punto era como una gota de mar dentro del océano. Las posibilidades de podcast hoy en día son infinitas. Básicamente todo el mundo tiene un podcast y obviamente son muy producidos, algunos grabados en estudio, con las mejores luces, los mejores micrófonos, las mejores cámaras. Entonces siente uno que lo que puede aportar es una gota de agua dentro de un océano gigantesco de opciones, no como había sido al principio, que al principio sí era algo innovador y algo llamativo de una u otra forma. Ahora, ese podcast y en ese momento se me ocurrió ponerle nombre Para la Biblia Real. Y traté de hacer el juego de palabras con vida real, ¿no es cierto? Para la vida real quería que fuera algo relevante, llamativo, importante, significativo para las personas que lo pudieran aplicar siempre a la vida real, pero también queriendo desempolvar la Biblia de estos elementos que a veces le ha cargado nuestra religiosidad o las tradiciones que tenemos en muchas ocasiones. Entonces quería ir como a la Biblia real, lo que ella es, lo que ella significa, lo que quiere decirnos. Por eso empecé con una serie basada en el libro de Levítico. Estudiamos el capítulo 19 casi versículo por versículo del libro de Levítico con el propósito de ver la riqueza extraordinaria que tiene un libro tan antiguo, pero que muchas veces ha sido mal interpretado y mal entendido. Así que ese juego de palabras, ¿no? Para la Biblia real que tuviera que ver con la vida. Y me di cuenta en el proceso que solo yo entendía eso. Y si tú tienes que explicar un juego de palabras, no es un buen juego de palabras. De hecho, personas que me escuchan ni siquiera sabían que mi podcast tenía ese nombre o no lo recordaban por eso. Lo recordaban de pronto por un episodio que les llamó la atención al que llegaron o porque me siguen en las redes sociales o cosas por el estilo. En todo caso, el podcast ha sido cosa importante para mí de hacer, de generar. Y en medio de todos estos cambios de desánimos que explico en un episodio de no hace mucho que se llama Me desanimé, explico
toda esta lucha interna que tuve con el tema del podcast. Ahora, a eso le tienes que sumar el hecho de que, como dije, el micrófono que estaba utilizando originalmente simplemente para grabar los audios ya no estaba funcionando de la misma manera y hubo la posibilidad de adquirir nuevos equipos y nuevas cosas. Así que yo dije, bueno, ¿qué tal si es una temporada para cambiar y modificar algo que honestamente no me siento tan cómodo en términos de que es lo más profesional que hago y van a encontrar algo súper elaborado aquí? No, simplemente quiero prender un micrófono y seguir hablando. Ahora frente a una cámara, con la posibilidad de que esto pueda estar en otras plataformas y demás. No quiero, porque nunca ha sido el propósito del podcast, dedicar demasiado tiempo a la edición, ¿no es cierto? Y tener algo súper desarrollado con efectos entrando aquí, subiendo y bajando. No, simplemente quiero estar aquí delante de ustedes de una forma real, verdadera, poniendo clic en grabar y acabando cuando termine el episodio. Fin de la historia. Eso quiero que siga siendo con las pausas, con sonidos incómodos, pero lo más natural posible, como siempre lo hemos mantenido en el podcast, que sea una conversación entre nosotros. Y en este proceso de búsqueda de qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer, de qué manera podemos ir buscando nuevas posibilidades, entonces tengo amigos muy, muy especiales con los cuales pude hablar y les dije, oigan, quisiera llevar el podcast a otra temporada, a un nuevo nivel, digamos, am, y quisiera tener un micrófono un poco más profesional y pues que sea estéticamente más bonito. Entonces, varios amigos a los cuales nombraré finalizando este video, ah, les dije, oigan, quisieran apoyarme para que esto sea posible, también tengo que conseguir algunas cosas para la grabación y demás. Y muy generosamente, ellos creyendo en mí, desde distintos lugares, desde distintos contextos, decidieron apoyarme para que esto sea posible. Así que, bueno, significó que yendo sumando uno tras otro, es una nueva temporada. Y con eso significa también un cambio. Y ahora el podcast ya no se va a llamar Para la Biblia Real, se va a llamar Pródigo, el podcast de Miguel Pulido. Y así lo van a encontrar de ahora en adelante en todas las plataformas, incluida YouTube. ¿Por qué la palabra pródigo? Porque es una palabra que no utilizamos con mucha frecuencia y por lo general está asociada para la mayoría de nosotros con una escena muy específica de la Biblia, que es la historia precisamente que recibe ese nombre, el hijo pródigo. Pródigo no es una palabra que aparece literalmente en la Biblia ni en los labios de Jesús. En Lucas capítulo 15 Jesús no dice la palabra pródigo. Esos títulos que vienen posteriormente, mucho después se le puso títulos a la Biblia, mucho después se dividió por capítulos simplemente para nosotros segmentarlo y poder tener una idea de qué se trataba y cómo podíamos direccionarnos y ubicarnos más adecuadamente en la Biblia. Alguien le puso el título El hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, pero esa palabra pródigo no aparece en los labios de Jesús. Sin embargo, nos remite a una historia muy específica y tengo la sensación de que muchos de nosotros no sabemos ni siquiera qué significa la palabra pródigo. Algunas personas, si les digo qué significa pródigo, piensan en rebelde, porque este hijo fue un rebelde. Eh, un hijo que deshonró al padre, que se fue lejos de él, que cometió muchos errores en el camino o cosas por el estilo. Pero la palabra pródigo significa derrochar, despilfarrar, alguien que derrochó lo que tenía. Por eso, creo yo, Timothy Keller tiene un libro que se llama El Dios pródigo,
Yo pensaba, por ejemplo, que pródigo significaba perdido, ¿no es cierto? El hijo perdido. Entonces, cuando leo este título de Timothy Keller, digo, oiga, pero ¿cómo se le ocurre a Timothy Keller hablar de un Dios perdido? Pero pródigo significa derrochar, despilfarrar. Y la conclusión de Keller en ese texto es que Dios derrocha gracia, despilfarra amor. Y la palabra pródigo que se asocia para nosotros con esa parábola es algo que describe no solo lo que el no solo lo que el hijo hizo con la herencia de su papá, sino lo que el papá hizo con el hijo y por lo tanto lo que Jesús nos muestra acerca de Dios. Si deseas conocer más el trabajo de Miguel, puedes ingresar a www.pulidomiguel.co o buscarlo en todas las redes sociales como Pulido Miguel 1. También puedes apoyarlo al hacerte parte de la comunidad de www.patreon.com/pulidomiguel. Ahora sigamos con el cierre de este episodio. Porque en esa época había unas leyes muy específicas respecto a qué debía pasar con un hijo que se comportara de una cierta manera. Porque si recuerdas bien la historia, Jesús empieza contando la historia de un padre que tenía dos hijos y el menor de los hijos le dijo al papá, papá, dame mi parte de la herencia y ya no quiero vivir más aquí. Eso es muy importante porque pasan dos cosas aquí. Primero, él era el hijo menor y este no era un derecho que le correspondía, ¿no es cierto? Quien recibe primero la herencia es el hermano mayor. Entonces, de una u otra forma, él está deshonrando a su vínculo con su hermano, con su igual, aunque su hermano era primogénito, él era el equivalente, ¿no es cierto? De una u otra forma, hay una preponderancia en la cultura judía para el primogénito, pero él deshonra a su hermano y deshonra esa posición que tenía al pedir él como menor la herencia. Pero también importante, ¿cuándo se repartía la herencia? Después de que el padre moría. Es decir, en pocas palabras, este hijo le está diciendo a su papá, papá, quisiera que estuvieras muerto, solamente me interesa tu dinero. Y lo más extraño de esta historia que cuenta Jesús es que el padre efectivamente hace eso. ¿Por qué es extraño? Porque un padre tendría todo el derecho para decir, no, oiga, ¿qué le pasa? Yo no voy a hacer eso. Un padre tendría todo el derecho para negarse a semejante petición de su hijo y en cambio el papá le da la herencia y su hijo se va lejos de casa. Y obviamente despilfarra, derrocha, prodiga ese dinero, dilapida la herencia que el padre le dio con tan mala suerte que cuando eso ocurre, una hambruna viene sobre la región donde él se encontraba, al punto que él empieza a cuidar cerdos y era tanta el hambre que tenía que en algún momento quiso comer la comida de los cerdos. Si has tenido la oportunidad de ver la comida de los cerdos, no solamente es algo asqueroso, para un judío del primer siglo eso era algo escandaloso porque dentro de los animales impuros, el cerdo era quizás el que estaba más bajo dentro de la calificación. Ahora Jesús está presentando una imagen. Este hijo quiere comer la comida que comen los cerdos. Es una forma de decir que llegó a lo más bajo de lo más bajo que pudiéramos imaginar. Y en ese momento le vuelve la cabeza a su lugar, recapacita y él dice, no, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Tengo que volver a la casa de mi papá y pedirle perdón, decirle que por favor me trate como uno de sus jornaleros. Él era consciente que lo que había hecho merecía ser bajado del estatus de hijo y ser tratado como uno de los jornaleros. Pero la historia, lo más impactante de la historia no es lo que el hijo hizo, que ya es escandaloso, que ya es terrible, que ya llegó a lo más bajo de lo más bajo. No es terrible y ya era escandaloso que un padre hubiera repartido su herencia a un hijo que lo deshonró de semejante manera, sino lo que el padre hace cuando el hijo retorna a casa.
porque dice el texto en Lucas capítulo 15 que mientras el hijo todavía estaba lejos, el padre lo vio y se compadeció de él y salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Y eso es muy extraño desde todo punto de vista porque, claro, a nosotros nos mueve el sentimentalismo, es decir, como, ¿cómo va a hacer eso alguien? ¿Cómo va a perdonar de semejante manera? Y nos conectamos con esa historia desde el punto de vista emocional. Ah, ¿Cómo un padre puede perdonar a un hijo así? Ah, y vemos lo maravillosa que es la gracia de Dios, lo impactante que es la gracia de Dios. Pero para un judío, esto era algo que iba en contra de la ley que ellos tenían. Porque vean lo que dice Deuteronomio, capítulo 18, perdón, 21, versículo 18 al 21, dice lo siguiente. Si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde, que no escucha a su padre ni a su madre, ni lo obedece cuando lo disciplinan, su padre y su madre lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán ante los jefes. Y dirán los padres a los jefes, este hijo nuestro es obstinado y rebelde, glotón y borracho. Todas descripciones perfectas de este hijo menor de Lucas 15. No nos obedece. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrarán hasta matarlo, así erradicarás el mal que haya en medio de ti, y todos en Israel lo sabrán y tendrán temor. Es decir, la ley era clara al respecto. Un hijo que era rebelde, borracho, obstinado, toda la descripción de este hijo menor que Jesús hizo merecía ser apedreado. Pero Jesús cambia la historia y pone a este padre en otro nivel de legalidad. Es decir, no que simplemente está bajo la ley, sino que es supralegal, está por encima de la ley y tiene una acción de misericordia y compasión. Un hijo que merecía, según las normas de Deuteronomio, ser apedreado en la puerta de la ciudad, ahora es recibido en el abrazo de casa. Ese es el impacto del mensaje que dice Jesús. Y es importante recordar en Lucas capítulo 15 a quién le dice Jesús esto, porque Lucas capítulo 15 abre con estos dos versículos. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Los fariseos estaban convencidos que la solución para el pueblo de Dios era aplicar la ley y la norma, y por lo tanto eran sumamente estrictos en eso. Cualquier persona que no aplicara la norma entonces debía ser condenada. Y sí, eso era lo que decía la ley, pero Jesús se la está jugando por mostrar algo que trasciende la legalidad, una justicia que va más allá de la aplicación de la norma y se enfoca en la persona, un Dios que derrocha compasión, un padre que sabiendo lo que decía la norma, decide extenderle una nueva oportunidad a su hijo, que en lugar de llevarlo a la puerta de la ciudad para que lo apedrearan, decide recibirlo en su abrazo. Esa es la descripción de Dios que nos vino a mostrar Jesús, un Dios que no quema a los pecadores, sino que se sienta a la mesa con ellos, un Dios que no mata al hijo que lo deshonró, sino que lo recibe y le da una nueva oportunidad. Ese es un Dios pródigo que despilfarra amor, que derrocha amor, que rompe la lógica de nuestro legalismo, que rompe la lógica y trasciende la lógica de lo que nosotros pensaríamos como ecuánime, justo y que debería ser. Jesús va más allá porque se la juega, porque la compasión, la gracia, la misericordia puede transformar la vida de las personas para siempre, no solamente en su exterior y en la aplicación de la norma, sino desde su corazón y convertir estos corazones de piedra en corazones de carne que lo honren para siempre. Ese es el Dios pródigo que merece seguir siendo explorado por toda la eternidad. Por eso esta nueva temporada del podcast se llama así, Pródigo, y por eso el podcast lo vas a encontrar así, Pródigo, porque
es una reflexión sobre este Dios. ¿Cómo no vamos a navegar en semejante amor? ¿Cómo no vamos a navegar en semejante gracia y semejante enseñanza que encontramos en esas palabras de Jesús, en las palabras de la Biblia? Y esa es la espiritualidad que te propongo, una espiritualidad que explora este Dios que nos ama de forma tan derrochadora y que nos invita a amar también de una forma pródiga a Él y a otras personas. Así que quiero cerrar este podcast agradeciendo profundamente a las personas que escogieron con su contribución, su granito de arena, que no es poca cosa, apoyar para que pudiéramos tener estos nuevos equipos y logística para que esta nueva temporada del podcast sea posible. Gracias a mis amigos Rafa Campos, a Alexi Wiedemann, a Merceditas Ortiz, a Fabi Chacón, a Jairito y Nati Chipola. Gracias a Dani Correa, a Dani Valcárcel, a Cami Castro, a Lau Quintero, a Eli Gutiérrez, a mi querido Luis Campos, a Lilibet Sánchez y a mis queridos José y Elisa. Gracias, amigos, porque creen en mí, creen en este proyecto, en lo que este proyecto puede dar. Gracias a las personas que participan en la comunidad de Patreon, que están en las redes sociales. Y gracias a ti por compartir este podcast, por comentarlo, por ir más allá y porque quieres hacer parte de esta comunidad que sigue profundizando en el Dios que nos vino a mostrar Jesús. Y este es el primer episodio en Pródigo y el 140 y pico en el resto que llevamos. Así que cerramos hoy como siempre hemos cerrado. Como siempre, te mando un gran abrazo. Gracias por escuchar este episodio. Te invitamos a que te suscribas, hagas tu reseña y compartas este material con otras personas que les pueda ser útil. Nos escuchamos en la próxima entrega.